El tema o la enseñanza que vamos a llevar en esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 16 al 18. Cuando lo tenga, usted dice amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 16 al 18. ¿Estamos allí ubicados? Amén. El título de esta enseñanza es un llamado a permanecer en la fe ante las tribulaciones. ¿Cuál es el título? Un llamado a permanecer en la fe ante las tribulaciones. Y ciertamente me gustaría iniciar esta enseñanza, mis hermanos. Quizá algunos lo saben, otros no, pero creo que siempre es bueno recordarlo. Romper ese mito que quizá muchos han traído o han presentado por mucho tiempo, de que si tú entregas tu vida a Cristo, tu vida y todos tus problemas serán resueltos. De fondo, sí hay un problema y creo que es el mayor problema que se resuelve, y es que sin Cristo somos enemigos de Dios y por lo tanto estamos separados y somos hijos de ira, pero en Cristo somos hijos amados. Pero pareciera que hay una tendencia de enseñar, ven a Cristo y tu vida será un jardín de rosas. ¿Es cierto eso? Creo que a lo largo de estos años y a través de los procesos que cada uno de nosotros ha vivido, ya hemos aprendido que la vida cristiana es difícil. En esta carrera probablemente habrá dolor y el camino más allá de un camino de rosas, probablemente será un camino de espinas. Y hay algo también que tenemos que reconocer, es que somos humanos. Y esto en algún momento, hasta el más pintado, lo puede desanimar. Ahora, a pesar de todo esto, ¿usted se ha preguntado en este nuevo año la razón por la que sigue en pie? Y yo estoy seguro que al igual que yo y muchos acá, hemos sufrido, hemos llorado, hemos decepcionado a alguien o alguien nos ha decepcionado. Ha habido enfermedades. Y ha sido un año quizá con muchas situaciones, pero te has preguntado, mi querido hermano, no sé si hay algún amigo, te has preguntado la razón por la que sigues en pie. Muchas veces nosotros entramos en medio de un nuevo año y escuchaba a algunas personas mientras conversábamos y decían, oye, este 31, este nuevo año estuvo como algo extraño, había como cansancio, la gente estaba como un poquito desanimada. Y mi pregunta es, ¿usted percibió algo así? ¿O usted tuvo gozo y usted estuvo ahí encendido? Puede que sí, puede que no, pero yo pensaba en esto y reflexionaba y yo decía, ¿qué tal si cambiamos o replanteamos la pregunta? ¿Qué tal si en vez de pensar en todas aquellas cosas que por alguna razón fueron fuertes y fomentaron quizá el desánimo o desmotivaron nuestra vida, ¿por qué no reformular la pregunta y pensar en aquellas cosas que sutilmente a lo mejor hemos dejado o hemos dejado por sentado, pero que sí nos han motivado a permanecer en la fe? ¿Y qué tal si volteamos esa tortilla? Ahora, ya no vamos a pensar en aquellas cosas fuertes que quizás nos desmotivan, pero ahora en este nuevo año vamos a pensar en aquellas que sí nos motivan. Porque pregúntate, ¿por qué sigues aquí? Hay una razón, hay un propósito. Pudieras haber estado en cualquier otro lugar, pero Dios te trajo el 4 de enero a el lugar de su presencia. Y hay un propósito en eso, mis queridos hermanos. Es lo que Pablo trataba de enseñarle a los hermanos en Corinto. Y los hace mostrando una serie de paradojas. ¿Usted sabe qué es una paradoja? Una paradoja es un evento que parece ilógico a la luz de la observación humana. Eso es una paradoja. Algo que no logramos entender, algo que no cuadra, algo que parece que como que se contradice en sí. Pero Pablo muestra al menos tres paradojas en este fragmento de la escritura, que es lo que vamos a ver.
Vamos a leer la palabra del Señor. Vuelva conmigo al capítulo 4, versículos 16 al 18, y estemos atentos ahí el texto. Dice la palabra del Señor: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, que dice la Biblia, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el 18 termina Pablo este fragmento diciendo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuántos alaban al Señor por su palabra? Mis hermanos, hay cosas que vamos a tener que a lo mejor en otro tiempo lo hemos leído y eso nos ha alentado, pero seamos honestos, cuando lo estudiamos a profundidad, a veces no es tan sencillo de digerir. Y lo primero que nos plantea Pablo es versículo 16: por tanto, no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva. Y pregúntese usted, ¿cómo es esto de que lo externo se desgasta, pero lo interno se renueva? Eso parece que no tuviera mucho sentido. Por ejemplo, si usted compra unos zapatos, ¿qué es lo que pasa por fuera? Con el uso. ¿Y qué pasa por dentro? También se va a desgastar. Cuando usted adquiere algún instrumento de lo que sea, con el uso va a ir desgastándose. No es que usted va a comprar quizá un cuchillo y ese cuchillo va a ser nuevo toda la vida, se va a desgastar por el uso. Ahora, ¿qué es lo que Pablo trata de enseñarnos a nosotros, mis queridos hermanos, en esta afirmación? El primer punto que vamos a ver es que la renovación interna del cristiano ante el desgaste físico que producen las tribulaciones. Cuando nosotros hacemos un barrido del capítulo 4, nos damos cuenta que esta es la segunda oportunidad donde Pablo utiliza la frase, la expresión no desmayamos. Si usted se ubica en el versículo 2 en adelante, Pablo dice: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda la conciencia humana delante de Dios. Más adelante, el apóstol Pablo dice: no desmayamos, en otra versión. Ahora, cuando nos damos cuenta, ¿qué es lo que Pablo trata de enseñarnos? En primer lugar, Pablo había ejercido su ministerio ante muchas tribulaciones, ¿o no? ¿Y qué es lo que Pablo trata de afirmar? Que en medio de toda la tarea que el Señor le había encomendado, en medio de todas las tribulaciones que había enfrentado, Pablo utiliza ese mismo ejemplo en este capítulo para animar a los hermanos que por encima de todo lo que podamos atravesar, la tarea, la misión de predicar el evangelio y compartir la buena nueva de salvación, a pesar de que costará mucho, aliéntate, porque Dios está contigo. Y es lo que Pablo les recuerda a ellos en los primeros versículos. Pero Pablo más adelante, versículo 8 y 9, muy a pesar de que fue presionado, vaya conmigo el versículo 8 y 9, dice: aunque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eh, Más adelante dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Cristo, dice Pablo, se manifieste en nuestros cuerpos. Mis hermanos, lo que Pablo está diciendo en este texto es que muy a pesar de que era fuertemente presionado, sabía que no sería aplastado por las tribulaciones. ¿Cuánto alaban su nombre? A pesar eh, de que enfrentaba grandes dificultades,
Pablo no cayó en la extrema desesperación. A pesar de que había sido perseguido, él sabía que Dios nunca lo había abandonado. Y a pesar de que había sido atacado, Pablo entendía que la vida que Cristo le había dado, y me refiero a la vida eterna, ni siquiera la misma muerte se la podía arrebatar. ¿Cuántos alaban su nombre? Y esas son las verdades que Pablo comienza a transmitirle a los hermanos en Corinto. Pero llega a esta otra sección y nos vuelve a mostrar el no desmayen. Pero ahora lo muestra con estas tres paradojas. ¿Cómo es que nuestro interior se renueva día a día cuando lo exterior va sufriendo profundo desgaste? Bueno, yo no soy experto en este tema, pero si algo he visto es que las personas, ¿cuántos entrenan aquí ejercicio de fuerza o practicaron el levantamiento de pesas en algún momento de su vida? A ver, levante su mano. El hermano Ronnie en algún momento lo hizo. Se dice en el estudio de lo que es el incremento de los músculos o de la masa muscular, es que para que un músculo pueda crecer, primero debe desgarrarse. ¿Es así, no, mi hermano? Para que un músculo pueda crecer, debe desgarrarse. Y cuando nosotros pensamos en esa palabra, desgarrar, romper, que sí, qué sé yo, afectar, a lo mejor no haya forma de conjugarla, que esto no genere cierto rechazo, porque quien quisiera que su cuerpo se rompa, quien quisiera que su salud se quiebre, quien quisiera que su economía se fracture, quien quisiera que su matrimonio, sus relaciones se quiebren. Nadie. Humanamente no buscamos eso. Pero el punto es el siguiente, mis hermanos. Lo que Pablo está tratando de enseñarnos y es entender la realidad. Y vuelvo a lo que antes mencionaba, es que sí, en este mundo tendrás un profundo dolor y no esperes menos, porque estás en un mundo caído. Mira mi propio ministerio, dice Pablo. Mira mi propia vida. Mira todo lo que he enfrentado. Pero ¿sabes qué? A pesar de que en este mundo puedas experimentar un profundo dolor, si tu fe permanece en Cristo, ese dolor renovará tu interior, de modo que tu confianza aumentará, tu fe crecerá y podrás caminar en firmeza a pesar de lo que suceda en tu vida. ¿Y cómo se produce eso, mis hermanos? Allí es donde el Espíritu de Dios obra en nuestra vida, en la vida del creyente. Al principio te decía, tú sabes la razón por la que sigues en pie. Mis hermanos, a lo mejor este año no tomamos las mejores decisiones. A lo mejor este año no cuidamos lo suficiente nuestra salud. A lo mejor este año debimos trabajar más en nuestro carácter, pero no fue lo que sucedió. A lo mejor fue todo lo contrario. Pero ¿sabes la razón por la que sigues en pie, mi querido hermano? Es porque el Espíritu de Dios que habita en tu corazón, a pesar de tus dificultades, te ha sostenido en medio de las pruebas y te ha fortalecido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros debemos entender que cuando pasamos por circunstancias difíciles, esa fuerza, a lo mejor esas energías que desgastan nuestro cuerpo, a lo mejor esas situaciones que han cambiado de color nuestro cabello. Alguien me echaba broma y me decía, hermano, veo que tienes canas en la barba. Y yo, sí, hermano. Oye, creo que voy a tener que comprar un tinte. Y me dijo, hermano, pero cómpralo rápido, porque si te tarda mucho, la gente se da cuenta que te lo pintaste. Dios sabrá cuáles han sido esas razones, son genéticas o son situaciones que han generado estrés. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Esas situaciones que quizá han hecho lo que pasa con el músculo, han desgarrado lo exterior de nuestro cuerpo. ¿Sabe qué ha hecho Dios? Dios ha aumentado nuestra fe.
Dios los ha ayudado para que resistamos. Dios las ha usado para ejercitar nuestra fe. Dios las ha usado para darnos la capacidad de aguardar con paciencia. Y Dios la ha usado para no desmayar en esta carrera, tal como lo dice Pablo en los primeros versículos. Por lo tanto, no desmayamos. Y esa es la primera paradoja que Pablo nos muestra de cómo nosotros podemos permanecer en pie. Mis hermanos, seguramente cada uno de nosotros está librando alguna batalla fuerte. No sé si es salud, no sé si es adversidad, economía. Algunos hermanos en otros países fuertemente están sufriendo persecución. Nuestros hermanos en Nigeria, nadie habla de eso, pero hay una situación muy hostil con los hermanos en la fe allá. Pero si algo hemos visto en la Escritura y a la luz del Nuevo Testamento es que cuando la iglesia más atravesó momentos de presión, más la iglesia creció. Y eso lo podemos aplicar en nuestra vida. ¿Has sentido momentos de presión? Sí, ha sido fuerte, pero ¿sabes qué? Dios no va a permitir que seas aplastado porque su mano poderosa te sostiene. ¿Cuántos alaban su nombre? Mis hermanos, cuando Dios te permite enfrentar o superar un cuadro de enfermedad y sales de ese cuadro, quiero hacerte esta pregunta y Dios nos guarde a todos nosotros, pero quiero poner una ilustración. Cuando alguien ha superado un cáncer, un resfriado no lo asusta. Cuando alguien ha pasado por momentos de gran dificultad, Dios nos permite crecer a tal punto en nuestra confianza en Él. De modo que hay cosas que antes veíamos como un caos. Ahora nos damos cuenta, si Dios me sostuvo en este lugar, ¿será que Dios me va a olvidar en este lugar? Y esa es una verdad que necesitamos en este nuevo año comenzar a digerir, mis hermanos. Por eso, los cristianos tenemos la seguridad de que aunque lo externo esté sometido constantemente al desgaste por las aflicciones en este mundo, diga conmigo, lo interno, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro espíritu, dice la palabra, que es día a día fortalecido y es equipado para resistir con valentía todo lo que venga. ¿Cuánto alaban su nombre? Eso el mundo no lo va a entender. Eso las personas sin Cristo nunca lo podrán experimentar. Y los que lo puedan ver en ti van a quedar confundidos. Pero lo que otros ven en ti va a despertar una profunda necesidad de preguntar qué es lo que hay en ti. Eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Cuántos alaban al Señor? Mis hermanos, segunda paradoja que vamos a tratar de entender que Pablo nos muestra está en el versículo 17, y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuántos alaban su nombre? Me llama la atención la frase que utiliza Pablo en la Reina Valera. Dice, leve tribulación momentánea. Otra versión dice, leve y pasajera. Y eso me hace pensar o me lleva a reflexionar. Mi hermano, mi hermana, amigo, si tú has podido mirar algo de la vida del apóstol Pablo, quiero que te respondas. ¿Tú crees que su vida y todo lo que vivió o aconteció en cuanto al desarrollo de su ministerio y trabajo fue leve? ¿Fue momentáneo? ¿Fue pasajero? ¿Y por qué Pablo utiliza esa expresión? A lo mejor tú ves eso y no conoces el contexto de Pablo y tú dices, bueno, pero él dice que fue algo suave, dice que fue algo pasajero. Lo que yo sí estoy viviendo sí es fuerte.
Lo que yo estoy enfrentando, nadie puede comprenderlo. Pero mis hermanos, déjame describirte un poco acerca de lo que vivió Pablo para que pudieras por lo menos tener una idea de lo que este hombre sufrió. Pablo fue azotado, Pablo estuvo preso, fue apedreado, naufragó en varias oportunidades, estuvo en peligro de ladrones, peligro por sus propios hermanos de país o por sus connacionales, si se puede decir de esa manera. Estuvo en persecución por grupos religiosos que no entendían lo que él predicaba. Estuvo en peligros de falsos maestros. No solamente eran personas hostiles, sino personas incluso que aparentaban ser de la fe, pero eran falsos cristianos y falsos maestros que trataban de descalificarlo. Pablo tuvo trabajo y fatiga. Pablo tuvo hambre y sed. Pablo también experimentó el frío y la desnudez. Y evidentemente, mis hermanos, también experimentó cargas y ataques espirituales. Porque la obra y el trabajo que él hacía de parte del Señor no era que todo el mundo la iba a recibir de color de rosa. ¿Usted cree que va a ser así? Por supuesto que no. Ahora, si fuese otro autor que hubiese escrito esto, uno dijera, bueno, a lo mejor no entendió todo lo que Pablo vivió, pero ¿sabe qué? ¿Quién lo escribió? Pablo mismo. ¿Y por qué Pablo? Es como que tú te preguntas ahora, pero ¿por qué el apóstol Pablo habla sobre ese tema sabiendo muy bien lo que experimentó de esa forma? Mis hermanos, y aquí es donde viene la otra paradoja que el Señor a través del apóstol Pablo trata de enseñarnos hoy. Y es que no es que Pablo busca minimizar las aflicciones, ni las de él, ni mucho menos las de los oyentes. Pero cuando nosotros entendemos el cuidado, la fidelidad de Dios, pero más allá de eso, cuando nosotros sopesamos y comparamos y ponemos en una balanza todo lo que hemos vivido en este punto de nuestra vida, aunque haya sido fuerte, aunque haya sido complicado, aunque hayamos llorado, cuando tú lo comparas con el peso de la gloria de la eternidad que Cristo nos ofrece, mis hermanos, eso es nada. Eso es un punto, es una coma. Porque todo lo que Cristo nos ofrece, mis hermanos, no te va a durar un año. ¿Cuánto te dura tu sueldo? Alguno dirá, cobramos cada 15 y me dura un día. Hay otro que le dura segundo. Hay otro que el banco ¡uic! Inmediatamente se los quita. Mis hermanos, ¿saben lo que significa eternidad? ¿Saben lo que significa eternidad? No tiene fin. Imagínate la fidelidad del Señor en ese contexto. Imagínate el cuidado de Dios en ese contexto. Imagínate la bondad de Dios en ese contexto. Sí, mis hermanos, a lo mejor lo que tú estás experimentando hoy es fuerte y no lo estamos minimizando, pero cuando pases por dolor, cuando sufras en este mundo, cuando sufras en esta carrera, pon tu mirada en la eternidad y entenderás la grandeza, el peso de la gloria que es tener esperanza en Cristo. Ahora hay otra forma de verlo, mis hermanos. Piensa en cómo Dios se ha glorificado a través de ti, a lo mejor no te has dado cuenta. Mis hermanos, nadie entiende por qué el cristiano ríe en un buen sentido o puede tener gozo en el dolor. Nadie entiende cómo un cristiano, y trasladándonos un poco al contexto de aquellos que eran echados en el Coliseo, en el circo romano, nadie entiende cómo cristianos a punto de ser devorados alababan al Señor. Pero sabe, cuando pasamos por dificultades y otras personas que a lo mejor no tienen a Cristo, ven cómo tú y yo reaccionamos ante esas dificultades, ¿sabe qué sucede, mis hermanos? Dios es doblemente glorificado. Porque allí respondemos a la pregunta que decíamos hace un momento. ¿Qué es? ¿Qué tiene el hermano? ¿Qué tiene esa joven? ¿Qué tiene esa joven? ¿Qué tiene esa hermana? ¿Qué tiene ese hermano?
Yo no entiendo cómo es que estando sin trabajo y metiendo todos los días currículo, ese hermano come todos los días. Yo no entiendo cómo ese hermano con una edad tan avanzada y con su cuerpo debilitado es el primero que siempre está en el culto. Yo no entiendo cómo ese hermano cuando perdió a alguien muy amado en medio de su funeral alababa al Señor y daba gracias por el tiempo que se lo dio. Mis hermanos, esta realidad muestra que somos distintos. Y cuando tú y yo caminamos en fe en esa cosmovisión, el mundo ve y el mundo dirá, yo no sé qué tiene ese hombre, yo no sé qué tiene esa mujer, yo no sé qué tiene ese joven, pero me mata la curiosidad y necesito acercarme a preguntarle. Y Dios es glorificado cuando tú respondes, no es mi fuerza, no es mi recurso, no es mi talento, no es mi salud, es Cristo que me sostiene. Amén. Por eso nuestros quebrantos son leves y pasajeros cuando lo comparamos con la eternidad que en Cristo disfrutaremos. Pero también Dios es grandemente glorificado cuando otros pueden observar cómo en medio de las aflicciones nuestra esperanza y nuestra confianza en Cristo no solo permanece, sino que crece en medio del dolor. ¿Cuánto dicen amén? El dolor es eso, mis hermanos. El dolor es una oportunidad para que demos más fruto en Cristo. No trates de entenderlo en el momento. No trates de buscar una respuesta, pero preocúpate en poner toda tu confianza en Él en medio del dolor y Dios hará que esos frutos crezcan para la gloria de su nombre. Finalmente, la tercera paradoja que Pablo nos presenta es ¿cómo puedo yo mirar lo que no veo? ¿Cómo puedo yo ver algo que no está delante de mí? Y es lo que Pablo termina mostrándole en el versículo 18, mis hermanos. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mis amados, por eso el tercer punto y el último punto de esta enseñanza es un llamado a poner nuestra mirada más allá de nuestra realidad. Mis hermanos, es difícil ver más allá del sol cuando nuestros ojos están cansados, ¿o no? Usted, me estoy seguro que en algún momento lo ha vivido, a lo mejor ha caminado en una hora donde el sol está profundamente, ¿cómo diríamos? Bendecido, calientico. Usted pudiera permanecer allí en medio del sol, tratando de contemplar la belleza del sol en ese momento, no es tan fácil. Creo que, no sé, mi esposa que me lo aclare, pero creo que biológicamente nuestros ojos no pueden soportar una luz tan fuerte en tanto tiempo. Pero el Señor nos dice que miremos más allá del sol. Y lo cantábamos hace un momento. Dice, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puede ver. Pablo nos está enseñando que una forma de cultivar esa resistencia, de no desmayar, es poniendo nuestra mirada en el Dios del imposible. Se dice que los francotiradores son entrenados, mis hermanos, de alguna manera tan extrema para que nada los distraiga en el momento de ejecutar un disparo. Porque ellos, ¿cuál es su trabajo o el trabajo de un francotirador? Su trabajo es acertar. Más que disparar es acertar. Y si cualquier estímulo que suceda a su alrededor lo distrae y cambia un milímetro, el enfoque de su disparo va a fallar. Y ellos son entrenados para que soporten ruidos, son entrenados para que soporten distracciones, quizá poca visibilidad,
Pero ¿sabe qué? Ese es el mismo desafío que el Señor nos hace a nosotros. Vamos a tener situaciones de hostilidad, vamos a tener situaciones de conmoción, vamos a tener situaciones de tensión, estrés, preocupación, como usted lo quiera ver en esta mañana. Pero el Señor nos invita a que fijes tu mirada en aquel que hace posible lo imposible. Allí es donde debe estar nuestra mirada, mis hermanos. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo hacemos? Mis hermanos, necesitamos ponernos el lente de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo es eso, mi hermano Eliezer? Necesitamos, y es muy importante que nosotros entendamos que nuestra cosmovisión sea transformada diariamente por su palabra. Si yo me quito estos lentes, probablemente los voy a distinguir, pero estoy casi seguro que no podré leer de forma continua lo que sale en mi Biblia. Pero si yo me pongo mis lentes, estoy seguro de poder entender lo que la palabra de Dios dice. Mis hermanos, tristemente, uno de los grandes problemas que nosotros estamos enfrentando como pueblo de Dios es que no tenemos una cosmovisión bíblica. Y cuando llegan situaciones que la Biblia no ha ocultado, que la Biblia ya ha expresado que vamos a atravesar, entonces, aunque en nuestra humanidad es natural impactarnos, la imagen, el concepto que nosotros tengamos sobre el carácter de Dios, sobre la naturaleza de Dios, sobre las promesas de Dios, es lo que nos va a ayudar a caminar en medio de un campo minado. Y si tú piensas que el dolor que estás enfrentando hoy es para destruirte, no has entendido el plan de Dios. Si tú piensas que la enfermedad que estás atravesando es para desmotivar a todo lo que te rodea, déjame decirte que has malentendido a Dios. Si tú crees que la necesidad que hoy estás enfrentando o las carencias que aún no han sido cubiertas, si piensas que Dios te ha olvidado, entonces aún no has comprendido el glorioso Señor, el majestuoso Salvador que nos gastamos. Nuestro problema es que queremos todo a nuestro modo, queremos todo a nuestra manera, queremos todo a nuestro ritmo. Y Pablo lo que nos enseña es que a través del lente de Dios podemos ver mucho más allá del sol, y es la eternidad, mis hermanos. Entender la belleza de poder o el privilegio de que no merecemos de poder pasar toda la eternidad con aquel que nos amó, aquel que es extremadamente bueno, aquel que es santo, 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 aquel que es fiel y aquel que nos ha cuidado con un profundo amor. Mis hermanos, yo no sé si usted ha escuchado la frase, todo esto pasará. ¿Usted la ha escuchado? ¿Sabe qué es triste? Que muchos la miramos como cliché. Incluso en la consejería, no me digas eso, no me digas que todo esto pasará. Pero déjame decirte, mi hermano, una vez más, esto pasará. Y no, y presta atención a esto, no como un cliché. ¿Sabe por qué te lo digo? Porque la Biblia lo dice. Es literal, esto pasará. Pero las promesas de Dios no pasarán. La eternidad que por gracia Cristo nos ha dado no pasará. Y la belleza, la hermosura de poder estar en nuestro verdadero hogar. ¿Sabe qué? Este mundo un día terminará, o nuestra vida en este mundo un día terminará, pero nuestra vida en Cristo será eterna con Él. Eso nos da gozo. Vivimos en un mundo en llamas, y yo no sé con qué determinación has pisado o dado el primer paso en este 2026. Decía el hermano Adrián, y creo que lo hemos repetido en varias oportunidades, no va a ser un año fácil. No comenzó este año siendo fácil. No puedo decir que el mes que viene, la semana que viene, todo pasará, pero un día todo pasará. ¿Sí me entiende, verdad? No sé si mañana todo pasará, pero sé que todo pasará. Sé que toda lágrima será secada. Sé que seremos consolados. Sé que Cristo está con nosotros. Sé que Él ha provisto lo necesario para nuestra día a día.
Sé que Él es capaz de restaurar y al dar vida donde no había nada. Hay mucho que procesar hasta ahora. Quizá haya incertidumbre, mucho que digerir cuando te piensas a pensar en nuestro país hoy, pero creo que la pregunta más importante que debes hacerte en esta mañana es: ¿dónde determinas poner tu confianza? Este 2026 no será sencillo, pero ¿sabe qué? El 2025 tampoco lo fue, y el 24 tampoco, y el 23 y así sucesivamente. Porque a lo mejor en algún momento tuviste menos o más recursos, pero ¿sabes qué? Siempre fue la mano de Dios que sostuvo tu vida. Siempre fue el cuidado de Dios sobre ti. Pero hoy sigues en pie, en medio de todo lo que enfrentamos. Hoy sigues confiando. ¿Sabe por qué? Porque Cristo te sostiene. Aquel que murió, aquel que resucitó, es el mismo aquel que siempre cumple sus promesas. Y finalmente, mis queridos hermanos, si tú tienes esta confianza, gloria a Dios. Esto es aliento para nuestras vidas, pero también eso es un desafío diario. Por eso el apóstol Pablo dice día a día. No va a ser fácil, te va a costar, va a haber ciertos valles, algunos desiertos, vas a estar en algún momento en la cima y otros de repente dice, ¿qué pasó? No comprendo. Va a haber incertidumbre, pero si en medio de la incertidumbre que pueda levantarse como una pared que tú digas, esto no se puede medir de lo grande y lo alto que es, déjame decirte que la luz de Cristo es capaz de penetrar esa pared y decir, esta es la esperanza que por mi palabra yo te he dado. Confía en mí porque yo sostengo tu vida. Fijar nuestra mirada en lo eterno es nuestro llamado en este 2026. Sea mucho, sea poco, sea que tengamos salud, sea que no, sea que la cosa en el país se ponga más difícil o mejore, mi hermano, Cristo es suficiente para nosotros. Amén. Pero si esta no es tu confianza y estás aquí y a lo mejor tú dices, yo quisiera saber cómo es que esta gente puede hablar de eso. Mis hermanos, no hablamos porque sea fácil. Lo hablamos es porque a pesar de que cuesta, hacemos todo para aferrarnos a esa verdad, porque si no, no pudiéramos caminar en este nuevo año. Y bueno es Dios, que no depende tanto de nuestra gran fuerza, sino de esa fe que ha colocado en nosotros y que nos permita mirar a Cristo. Y esa invitación de poner tu mirada en Cristo está nuevamente accesible en esta mañana para ti si no has creído en Él. El Señor te hace una invitación, como decía nuestro pastor, te dejó cruzar el Jordán. Hoy estás en la tierra prometida. ¿Sabes qué? Dios tuvo misericordia. ¿Qué vas a hacer con esos días? ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? Hoy es el día. Si no has creído en Cristo, hoy es el día de que pongas tu confianza en aquel que nunca defrauda, en aquel que no falla, en aquel que perdona, en aquel que restaura, en aquel que puede sostenernos aún en medio de un gran cataclismo. Ese es nuestro Señor. Amén.